muchas gracias por venir esta noche tan fea. Bueno, yo ahora cambiamos de autora, voy a hablar un poco de Libertad de Mitrópolos. Es una autora también poco por ahí estudiada por la academia, pero en defensa de la academia quiero decir que yo la conocí estoy casi segura, gracias a Noé Gitric, en el 2003, más o menos 2002, cuando presenté mi proyecto de investigación de doctorado, que era sobre Saer. Yo trabajaba el modo en que Saer, digamos, trabaja en sus novelas cuestiones de la historia argentina de un modo muy, muy original, ¿no? Muy poco convencional. Y bueno, y creo que Noé era uno de los que escuchaban mi exposición para aprobar o no mi proyecto, y creo que él me tiró en ese momento como que otra autora argentina que trabajaba la historia de un modo muy poco convencional era Libertad de Mitrópolos. Y bueno, a mí me quedó dando vueltas eso, después conseguí los libros, bueno, su obra más, digamos, más conocida y probablemente la más perfecta, vamos a decir, ¿no? De sus novelas es Río de las Congojas, que es una obra de los años 80. También me había quedado olvidada, no había sido reeditada, y también quiero recordar a Ricardo Piglia, que él bueno, dirigió en los últimos años una colección en el Fondo de Cultura Económica, Papeles del Recién Venido, que se llamaba. Él reeditó ahí Río de las Congojas y le hizo un prologuito muy, muy hermoso, muy breve, de 3 páginas, 2 páginas y media más o menos, que bueno, ahí se ve como a veces los escritores logran lo que por ahí los críticos no logran en 30 páginas, el escritor escribe 2 páginas y como que sintetiza algo muy esencial, Ricardo, ahí de la obra de Libertad, porque dice, bueno, primero que pone a esta novela en relación con, justamente con Di Benedetto, con Sama y con El Entenado de Saer, ¿no? Y después cita él un poema de Bertolt Brecht, que es ese poema ¿Quién construyó Tebas? La de las 7 puertas, ¿no? Dice, en los libros solo figuran los nombres de los reyes, pero ¿quiénes arrastraron los bloques de piedra, ¿no? Y está muy bien, es muy hermoso el poema de Brecht, pero aparte está muy bien eso que Piglia encuentra, porque de alguna manera las novelas históricas, si se le quiere llamar así, de Libertad de Mitrópolos, siempre sus protagonistas son aquellos que cargaron los bloques de piedra, digamos, que en cada uno de estos momentos históricos formaban parte un poco como de las clases populares de ese momento histórico y colaboraron a la gesta, pero digamos no quedaron sus historias por escrito, ¿no? Entonces, después, digamos, yo fui viendo que ella tenía una idea, como una noción bastante programática de su obra, que no es una casual. Hay ciertas cosas que se repiten en su obra, a pesar de que las novelas son muy distintas, que no son una casualidad, ¿no? Por ejemplo, ella había nacido en Ledesma, en Jujuy, bueno, y de hecho escribió ella sobre el ingenio Ledesma, lo que significó el ingenio Ledesma en Jujuy. Ella tenía una mirada muy política de la historia, era muy peronista, escribió un libro que a mí no me gusta mucho, pero que es una biografía bastante hagiográfica de Eva Perón. Y bueno, y ella tenía una idea también es una literatura muy antiporteña, ¿no? Y que es una literatura que te hace ver, a mí lo que me reveló la obra de ella es hasta qué punto nos habíamos acostumbrado a un canon tan masculino y tan centrado en Buenos Aires y tan intelectual. Digamos, como que yo hice toda la carrera de letras sin cuestionar eso, no sé, pero digo, si me pongo a pensar, los autores del canon eran 99% hombres, las ambientaciones eran 99% Buenos Aires, y después una literatura muy intelectual, diría, ¿no? Y las novelas de ella no son muy intelectuales, o sea, son tramas donde siempre está lo sentimental, casi en un nivel telenovelesco, porque hay triángulos amorosos, de lo más, ¿no? Entonces es otro tipo como de propuesta, y creo que eso también contribuyó a que fuera siempre un personaje marginal al que no le dieran mucha bola, digamos, porque era una literatura que no dialogaba con las corrientes principales de la tradición, que eran estas otras, ¿no?
Y entonces las novelas de ella siempre son protagonistas mujeres de las clases populares, que también es algo raro, no hay tanta literatura argentina con mujeres de las clases populares, ¿no? Como protagonistas. Y, y nunca transcurren en Buenos Aires. Y ella, por eso digo que era programático, en un reportaje ella decía que ella quería en cada novela trabajar una región, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Río de las Congojas es la Mesopotamia, ¿no? La zona que trabaja, Un piano en Bahía de Desolación, que es otra novela que es la Patagonia. Y siempre Buenos Aires aparece en las novelas como connotada un poco negativamente, porque por ejemplo en Un piano en Bahía de Desolación, que es una novela ambientada en el siglo XIX, después de la campaña del desierto, es un poco el centro desde el cual llega la campaña del desierto, justamente, ¿no? Los planes de Roca para todo eso que desde la literatura de Buenos Aires le decían el desierto, pero en realidad lo que muestra la novela es que no tenía nada de desierto, que ahí había gente que vivía, ONAS, comunidades, ¿no? Entonces, entonces, en ese sentido es como un contrarrelato, ¿no? De ciertos relatos fundantes de la nación argentina, ¿no? Y Río de las Congojas, ella ahí lo que trabaja es cuando Juan de Garay llega a lo que va a ser después la segunda fundación de Buenos Aires, primero funda una ciudad que se llamaba Callastá, que es la primera ciudad de Santa Fe, ¿no? Y llega de Asunción del Paraguay con un montón de mestizos que lo ayudan a derrotar a los indios para fundar esa ciudad, y después cuando la ciudad se funda, digamos, a los mestizos los traicionan, no les dan derechos políticos en la nueva ciudad, él se va a Buenos Aires y esta ciudad que parecía que iba a ser pródiga, el puerto, qué sé yo, queda como en el olvido, ¿no? Y entonces los mestizos intentan sublevarse y son decapitados como los jefes rebeldes, ¿no? Entonces la novela gira un poco a un personaje mestizo que queda melancólicamente aferrado a las ruinas de esta ciudad, mientras todo se va corriendo a Buenos Aires porque el centro del, digamos, empieza a ser Buenos Aires, ¿no? También es muy interesante, la obra de ella muestra el tema del puerto, qué importante fue la cuestión del puerto en las decisiones del poder político de la historia argentina, ¿no? Y en Un piano en Bahía de Desolación es otro puerto que es Punta Arenas, que era una zona de disputa también con Chile, ¿no? En ese entonces. Y es muy interesante porque la protagonista de Un piano en Bahía de Desolación es una inglesa que, o sea, creo que es la primera novela de, no sé, que trabaja la trata, porque en realidad es un tema de trata, o sea, es una inglesa que viene de Inglaterra en un barco pensando, digamos, su madre le ha dicho que se va a casar con un tipo que, digamos, para tener un buen pasar económico, viene como de la pobreza inglesa, y en realidad ha sido vendida, es vendida a un ganadero austríaco que la explota, la hace trabajar en un criadero de ovejas y de chanchos, y bueno, y que además tuvo antes dos mujeres que murieron misteriosamente, bueno, la termina violando el peón de la... También muestra eso, la explotación de las mujeres, ¿no? Las novelas muestran esto, ¿no? Y bueno, y ella huye hasta que finalmente un gay que tiene un bar le da el trabajo tocando el piano en el bar de él, ¿no? Pero bueno, esta cuestión del viaje, como decía Jimena, está muy presente porque en realidad estas son mujeres que todo el tiempo, o sea, en realidad es triste porque no es el viaje que en el siglo XIX hacía la clase alta, no sé, el viaje a Europa. Estos son más bien las migraciones de las clases populares que no encuentran su lugar, ¿no? Porque en realidad ella llega de Inglaterra, ¿no? En un barco, vendida a este tipo, del cual escapa, y después un tipo que es lobero ahí, que anda en barco, qué sé yo, se la quiere levantar, hay todo un triángulo amoroso, un tipo termina matando a otro por ella, pero la acusan a ella, entonces ella tiene que huir. O sea, son personajes que en realidad tienen que huir. María Muratore, el personaje de Río de las Congojas, ella quiere ser libre, digamos, no quiere lo que está, digamos, estipulado para las mujeres de la época, que es casarse y demás. Entonces tiene que huir, huye del Paraguay a Santa Fe, de Santa Fe huye a Buenos Aires porque es amante de Juan de Garay, después huye de Garay y se va hacia el Brete, Brasil, y termina como combatiendo en la guerra. Pero básicamente
son migración, vamos a decir, más que viajes, son unas especies de migraciones forzadas, ¿no? Que las vemos aún hoy, ¿no? O sea, hoy vi muy impresionada no sé si vieron una foto que ganó un premio de no, el gobierno libio, es un barco que hundieron que estaba tratando de llegar a Europa, y es una mujer y un niño muertos, es muy impactante. Pero bueno, es eso, es la mujer y el niño que tienen que huir de un lugar para, digamos, por la pobreza, por las guerras, por lo que sea. Entonces, bueno, este es un poco el imaginario de la narrativa de Dimitrópolos. Mujeres, es muy interesante, es muy pionera también porque trabaja la opresión, digamos que los personajes, el tema de ella es la opresión en sus múltiples variantes, ¿no? Opresión de género, porque digamos, hay mujeres oprimidas por su condición de mujeres. Está la cuestión de la opresión de clase, por ejemplo, en Sabotaje, en el álbum familiar, ella trabaja cosas de la infancia de ella en Jujuy, en Ledesma, la cuestión de las haciendas y demás, y el protagonista es un obrero de la industria del azúcar, digamos, un tipo que trabaja en un ingenio, que se hace peronista y se alista en un sindicato, en el sindicato de los azucareros, y es toda esa problemática de clase, y también la cuestión étnica y racial, ¿no? Porque los personajes indígenas están muy presentes en todas las novelas, por H o por B aparecen desde, bueno, vos decías Mataco, en Sabotaje, en el álbum familiar, en La Hacienda, la empleada es una india mataca, acá están los zonas, en este lugar que se llama Bahía Desolación, en Río de las Congojas están todas las indígenas guaraníes, aparece un prostíbulo lleno de indígenas guaraníes sometidas sexualmente, prostituyéndose. Entonces, bueno, digo, esto que ahora leemos en todos los papers, tipo la opresión, la triple valencia de la opresión, bueno, Libertad de Mitrópolos ya escribía en esa triple valencia de la opresión desde hace mucho, y me gustaría destacar, me gustaría leer algo de ella, que a nivel formal, ¿no? Las novelas, bueno, son bastante raras, son novelas que no tienen finales, y en ese sentido creo que G-Trick me quiso decir que había algo similar con Saer, en el sentido de que no son novelas clásicas, convencionales, que se resuelven una intriga, digamos. Los finales de las novelas de Libertad son como, decís, ¿qué? ¿Qué pasó? O sea, son como una imagen muy extraña, casi mítica, como un final que te deja tratando de entender qué quiso hacer con ese final, pero que al mismo tiempo, bueno, yo lo leo como justamente, como que hay una tradición, una cierta épica de los oprimidos que tiene que ver con estos finales que no cierran, a diferencia de la épica de los vencedores, que es una épica teleológica, ¿no? Que va hacia un fin, como que acá hay un fin que no, que solamente hay la idea de que podrá continuar esta lucha en las generaciones siguientes, ¿no? Hay un epígrafe, de hecho, de esta novela, que esta novela se publica en plena dictadura y se leyó también alegóricamente en esos años, ¿no? Y empieza con un epígrafe de un poeta griego que dice algo así como que no nos quiten a nuestros muertos, ¿no? Un tema con los muertos. Esto es muy lindo también. Un amigo mío, muy amigo, era el editor de Giannuzzi, de Joaquín Giannuzzi, el poeta, que era el marido de Mitrópolos, ¿no? Y claro, de Mitrópolos es un apellido griego, porque yo decía, qué raro el epígrafe de un griego. Y dice, sí, a mí Joaquín me decía, no, Libertad es terrible, imagínate qué mezcla griega e india, ¿no? Como que la madre, no sé, tenía ascendencia indígena y el padre griego, imagínate, es tremenda. Y, bueno, no sé qué venía. No, a lo de los muertos y esta idea, ¿no? Como de un legado, ¿no? De una tradición de los oprimidos benjaminianamente, ¿no? Como si las siguientes generaciones pudieran recoger algo de la rebeldía en la lucha que tuvieron sus antepasados, ¿no? Está un poco presente esta idea.
Y bueno, y hay un personaje de Río de las Congojas que a mí me gusta mucho, que se llama el Negro Cabrera, que lucha es un esclavo negro que lucha por su libertad. Y bueno, María Muratore, que es la protagonista, también lucha por su libertad, ¿no? Y decía, y entonces, formalmente, lo que es muy interesante de Río de las Congojas es la lengua que construye, que es una lengua muy rara, como con un poco de giros arcaicos, pero también contemporáneos. Bueno, es muy rara. Entonces, a ver, ¿qué les puedo leer? Voy a leer algo del Negro Cabrera. Si alguien va, como le ocurría ir al negro Antonio Cabrera, musiquista y carpintero de la iglesia de San Francisco, pensando en su condición de esclavo y ansiando libertarse de la perra vida a la que estaba subyugado desde su nacimiento, entonces podía suceder que algún kiloasa consiguiera bajarlo del carro de un lanzazo y arrastrándolo de los pelos se enderezase con él hacia el grueso de la indiada. Clamaba socorro el negro y yo, que siempre tuve pasmo de admiración por su voz de profundidades acuáticas, pensando en lo mucho que perdían los oídos si se apagaba la garganta de aquel arrogante, parapetado en las ruedas del carro, gatillé mi arcabuz con tanta ligereza y puntería que el indio tuvo a bien caer mal muerto, mientras iba de espaldas, arrastrando al negro. Soltarlo y en un santiamén volver el negro a los carros, con todas sus descoyunturas, fue todo uno. Así suceden los aconteceres, y así tienen que desenvolverse para que el hombre, en los despueses, entienda que hay una mano que sostiene el caer y así pueda decir: este negro Antonio Cabrera, con su musiquería y su voz de cuerno rodando por los sabanajes, vino a ser el único que, viejo de achaques, subía a esta cuesta a hacerme compañía. Mucho después que mi muertecita se fue por esos caminos del sueño, al país del irás y no volverás. Este negro subía en los últimos tiempos, acechante, cargado de tisis, y muchas veces intentó hacerme creer la historia de que él, en cierta ocasión, remó hasta bien arriba del remonto del río llevando a una mujer que parecía ser mi muertecita. Antonio Cabrera me enseñó a cantar esos areitos de negros y esos latines que no me sé como las madres sus nanas. En los despueses, el río iba comiendo las orillas, yo corría a mi casa del desmorono y la plaza se iba acercando a la barranca. El negro, cuando se dio cuenta de esto, dijo: así pues, amigo, ya se acerca mi fin, ya erosionó mi vida como estas orillas. Por entonces los arperos, tamborileros y flauteros ya no lo acompañaban en las misas, porque había pasado a cumplir su otro oficio de carpintero, hasta que la muerte vino en su busca, sin haber podido comprar su libertad. Este es Blas de Acuña, el mestizo, ¿no? Y ella, mi muertecita, es María Muratore, la protagonista. Y para cerrar, leo esto cortito, que es lo de María Muratore, cuando el negro la ayuda a huir, ¿no? A ver. Acá. El negro saludó por última vez y sus ojitos brillaron codiciosos y seguimos, un poco mecidos por las aguas y otro poco por nuestros propios intereses. Yo veía que el negro se esforzaba en servirme aunque sus flaquezas lo vencían. De noche, después de comer los sábalos que asaba con esa maestría propia, nos echábamos a dormir entre las varillas de la costa, aunque el negro muchas veces prefería quedarse arriba de su canoa que amarraba a algún poste. Acechaba. Duerme, viejo, que la vida es corta y el sueño es alimento, le decía yo para calmarlo. Te cuido del yacaré, respondía. Pero mi viejo se derrumbaba. Remar era mucho esfuerzo para él, el pecho sumido, los brazos temblorosos. Entonces el mayor trabajo lo hacía yo. Lo veía ansioso por la paga, soportar el decaimiento de su cuerpo con resignación. Así que un poco más arriba, viendo su endeblez para el remo y la poca salud de que disponía, decidí seguir sola mi viaje y darle la opción de regresar. Le pagué lo convenido, le compré la chalana y lo despedí en el varillar de la costa. Ahora compraré mi libertad, dijo contento. Pero tú, ¿a dónde vas, mujer y sola? Es peligroso. Vivir es peligrar, respondí. Y no quise volverme para saludarlo, viéndolo tan flaco y rotoso, apretando contra el pecho el tarrito donde guardaba sus monedas. Estaba descalzo y tenía que volver caminando a Santa Fe. Pronto la figura del negro se borró de mi vista, porque yo también había aprendido a poner todos los sentidos en atisbar al yacaré.
al menor descuido lo tendría a mi lado, y no quería terminar masticada por el animal cuando debía remontar la corriente del río hasta su ardiente corazón.